Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. Y en esta ocasión tengo el gusto de contar con otra invitada de lujo. En esta ocasión me acompaña Eloísa García Canseco, que tiene formación en ingeniería en electrónica y doctorado en física. Eloísa se especializa en áptica. Trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California y en esta ocasión nos hablará precisamente sobre la tecnología áptica. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Elena, por la invitación. Muy contenta de compartir aquí contigo y con tus seguidores sobre un tema que me gusta mucho y que me apasiona, como es la tecnología áptica. Y bueno, aquí les estoy dejando también mis datos de contacto en caso de que tengan dudas y quieran después seguir la conversación. Y bueno, primero vamos a ver qué significa la áptica. Es un término más bien que muchos de nosotros desconocemos al inicio, pero cuando ya vemos el significado nos damos cuenta que en realidad hemos estado en contacto con ese término desde siempre, ¿no? Entonces, áptica se refiere a todo lo que es relativo al sentido del tacto y viene de la palabra griega haptikos o haptestai, que significa algo que puede ser tocado o agorrado. Entonces, muchas veces a la áptica se le llama también la ciencia del tacto. Y bueno, pero aquí es importante distinguir dos partes de lo que llamamos la percepción áptica. La parte que es la percepción cutánea o táctil y la parte sinestésica. Sí, ambas integran lo que ya conocemos como la percepción áptica, porque en general cuando nos referimos al sentido del tacto, justamente estamos enfocándonos únicamente en la parte táctil o cutánea. Y esta parte es la que percibimos nosotros únicamente en la piel y que nos permite darnos cuenta de propiedades de los objetos como son la temperatura, la vibración, el deslizamiento, entre otros. En cambio, la parte de la percepción sinestésica la percibimos en los músculos y es esta percepción la que nos hace darnos cuenta de la fuerza física, de cómo está orientado no solo nuestro cuerpo, sino nuestro cuerpo con respecto a los demás objetos en el mundo que nos rodea. Esta parte de percepción sinestésica es la que le dice al cerebro dónde están nuestras articulaciones, ¿no? Y que nos permite decir, bueno, si levanto la mano, yo sé que mi mano está aquí, ¿no? Y en qué momento, o hasta qué punto debo levantar la mano para alcanzar un objeto, por ejemplo, en un estante. Todas las posiciones de mis extremidades. Entonces, tiene que ver con esa percepción, esa ubicación espacial, ¿no? De nuestro cuerpo en el espacio y mundo que nos rodea. Y bueno, entonces vamos a hablar ya no de la únicamente el sentido del tacto, ¿no? Sino de la percepción y la importancia del sentido áptico. Y pues en la vida diaria nos damos cuenta que muchísimas actividades las realizamos gracias a que tenemos este sentido del tacto. Escribir, saludar de mano, que a lo mejor ahora ya con pandemia ya no lo hacemos tanto, ¿no? Y ahora damos el puño o un codo a veces, ha cambiado, ¿no? Ese hábito, pero servirnos un vaso de agua, ¿no? Ahí estamos manipulando objetos y estamos involucrando justamente tanto la percepción táctil como la percepción sinestésica. Eh, un, un, la taza de café caliente, por ejemplo, también, ¿no? Ahí todo eso está involucrado. Y bueno, pero no se queda ahí, ¿no? La parte de cómo involucramos el sentido de la áptica en nuestra vida diaria, también la parte profesional. Y aquí hay muchas profesiones que dependen casi 100% de tener un buen sentido del tacto, ¿no? Imagínense los médicos cirujanos, o sea, o incluso los médicos generales, muchas veces a través del tacto pueden dar un primer diagnóstico, ¿no? De ciertas enfermedades o ciertos padecimientos. En los oficios, no digamos un alfarero, un albañil o incluso la música, ¿no? Selene que toca la guitarra usa la percepción áptica, todo el sentido del tacto para poder sacar esas melodías. Y bueno, siempre que hablamos de los sentidos, justamente, ¿no? Es importante a veces preguntarnos si nosotros pudiéramos elegir perder alguno,
¿cuál escogeríamos? Porque eso nos hace reflexionar en la importancia de todos nuestros sentidos en esa percepción del mundo. Y yo usualmente cuando hago esta pregunta, siempre me sorprendo porque justamente, digo, no sé ustedes, público que nos está escuchando o que verá el video, pero si ustedes pudieran elegir un sentido, no sé, a lo mejor nadie quisiera perder la vista, ¿verdad? Digo, algunos de nosotros ya usamos anteojos para justamente compensar ahí esa leve pérdida de la visión, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si no podríamos escuchar, no? Y tenemos justamente problemas con, con videos o material que generamos y que no pensamos, ¿no? En las personas que tienen esa discapacidad auditiva. ¿Qué pasaría ahora con el COVID, por ejemplo? La gente en la primera ola perdió mucho el sentido del olfato y el gusto. Y hablabas de testimonios de que ya no te sabía igual el café o que era raro, ¿no? El cambiar el sabor de la comida a lo que antes estabas acostumbrada. Entonces, ahí nos damos cuenta de esa importancia, ¿no? Pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si perdiéramos ya no el sentido del tacto, el sentido áptico? Y van a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasaría si perdiéramos ese sentido óptico? Primero, vamos a preguntarnos qué pasaría si perdiéramos la parte táctil. Aquí, por falta de tiempo, no vamos a ver todo este video. De hecho, aquí les dejo el enlace. Y el video es un video corto de un experimento sobre anestesia. Y es algo que pasa muy similar cuando hace frío. O, por ejemplo, si ustedes tratan de meter su mano en una cubeta con hielos y que el agua está helada, lo que van a sentir es que se les duerme la mano y luego ya no tienen esa destreza para manipular objetos. Entonces, en este video, que dura como 7 minutos, ustedes pueden darse cuenta de que anestesian el dedo pulgar de una paciente y después la paciente trata de encender un cerillo, algo que pues es bien rápido, ¿no? Y una tarea relativamente sencilla para quienes tenemos bien el sentido de táctil. Y ahí te das cuenta que la pura anestesia, el puro hecho de que te hayan dormido uno de los dedos de la mano, hace difícil esa tarea. Entonces, eso nos da una idea de qué pasa cuando no tenemos la parte de percepción táctil. Pero podemos ir aún más allá y preguntarnos qué pasaría. Bueno, aquí voy a avanzarles este video, pero aquí dejo el enlace, ¿no? Para no entretenernos mucho por aquí. Pero si me voy ahora a la parte de la propriocepción o el sentido sinestésico, ¿qué pasaría, no? Entonces, aquí también no vamos a ver este video. Aquí les recomiendo que busquen en YouTube un documental de la BBC que se llama The Man Who Lost His Body y son como 48 minutos, pero divididos más bien en 4 partes. Y ahí pueden ver justamente que hace años identificaron como una rara enfermedad que afecta parte del sistema nervioso responsable del sentido áptico. Y lo que ocurría con estos señores es que al inicio, de hecho son varios casos los que están documentados ahí en las redes, al inicio no sabían qué era, ¿no? Pero justamente lo que les mencionaba hace rato, o sea, tu cerebro no se da cuenta en dónde está el resto de tu cuerpo. Entonces, eso hace imposible que te desplaces, que puedas caminar, porque, o sea, tu cerebro no sabe dónde están las articulaciones. Entonces, es una enfermedad bien rara, pero sí ocurre y justamente ahí nos damos cuenta que si no tuviéramos el sentido proprioceptivo, no podríamos iniciar ni controlar los movimientos. Entonces, ahí la importancia de sensibilizarnos y de que haya justamente más investigación en este sentido. Entonces, también aquí, y bueno, para que se den cuenta de lo importante que es todavía descubrir cómo funciona el sentido del tacto, justamente el Nobel de Medicina 2021 fue otorgado a David Julius y Arden Pataputian por haber descubierto justamente los receptores de la temperatura y el tacto, ¿no? Entonces, todavía nos queda mucho por descubrir y es algo que necesitamos entender. ¿Y por qué pongo esta parte de percepción sinestésica, percepción áptica, percepción táctil? Porque nosotros como ingenieros, para desarrollar tecnología que de alguna forma quiere replicar lo que pasa
en la parte biológica, pues necesitamos comprender primero cómo funciona eso, cómo es que funciona el sentido del tacto, cómo percibimos las propiedades de los objetos que nos rodean a través de este sentido del tacto, para posteriormente decir, ok, en el mundo tecnológico, ¿es esto posible o no lo es? Y bueno, entonces ya justamente ese aprendizaje de que nos falta mucho todavía, ¿no? Por conocer de la parte biológica y fisiológica, pues ya nos lleva a proponer una tecnología que se llama tecnología áptica y que definimos como la tecnología que permite a los seres humanos interactuar con sistemas remotos o virtuales a través justamente del sentido áptico. Sí, es decir, que si yo puedo implementar esa tecnología, yo podría tocar así literalmente lo que está adentro de la computadora, sintiendo esas mismas propiedades físicas, ¿sí? Es decir, que si adentro de la computadora estoy simulando un cubo rugoso o rasposo, como si lo tuviera aquí en la vida real, yo podría de alguna forma sentirlo. ¿Y cómo hacemos eso? Para eso necesitamos diseñar justamente cierto tipo de interfaces que llamamos interfaces ápticas, que tienen sensores y actuadores especiales que hacen que nuestra interacción con ese ambiente tecnológico sea bidireccional. Sí, es decir, yo como usuario envío señales al sistema de cómputo y finalmente el sistema de cómputo me regresa algunas señales a través del sentido del tacto, en forma de fuerzas, en forma de realimentación táctil. Muchos de nosotros, sobre todo las nuevas generaciones, ya lo han experimentado, ya lo están experimentando a través de los videojuegos. Sí, los controles de videojuegos más recientes y más modernos cada vez tienen esos controles y con esos sensores y actuadores que te permiten tener una experiencia más inmersiva en el juego. Y bueno, desde el punto de vista de aplicaciones tecnológicas, pues bueno, la tecnología áptica se ha desarrollado sobre todo en la parte médica, en la parte de simuladores médicos, porque de esta forma evitas tener que usar organismos vivos, por ejemplo, para simular cómo harías una operación. Y en los países más desarrollados, justamente, por ejemplo, los estudiantes de medicina, de veterinaria, los estudiantes de odontología, ya tienen esos simuladores para entrenar como si estuvieran en el mundo real, ¿no? Bueno, aquí también pongo, por ejemplo, el guante áptico que sacó recientemente Facebook o Meta y que justamente, ¿no? Es una forma de interactuar y poder agarrar o manipular objetos en el mundo virtual. En el mundo automotriz también ya tiene algún tiempo que la tecnología áptica llegó para quedarse. Desde hace algunas décadas, por ejemplo, Nissan empezó a incorporar en algunos modelos el pedal áptico para limitar la velocidad. Sí, ¿qué quiere decir? Que ya no es como los carros que seguramente la mayoría de nosotros tenemos, donde tú pisas el acelerador y tú puedes decir, dale, ¿no? Y aceleras. No, aquí ya el pedal se va a poner a seguir acelerando si excede cierto límite de velocidad. Y bueno, se usa la tecnología áptica también en el volante para ayudarte a seguir que no te salgas del carril, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del modelo que utilices o el modelo que compres de automóvil, pues puede o no tener ya esa tecnología incorporada. Y obviamente, pues en los videojuegos, ¿no? Que es donde para el público en general ha habido un boom. En los teléfonos también ha habido cierto avance, a lo mejor muchos de ustedes ya usan teléfonos con unas pantallas especiales. Aquí el que les muestro en pantalla es un prototipo todavía de una pantalla que se llama de fricción variable y con el que yo puedo simular texturas, ¿sí? La mayoría de nuestros teléfonos podemos notar, son lisos completamente y pues dices, bueno, pues es como un cristal, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si mi mesa es rugosa, si mi libreta tiene ciertas texturas? ¿Cómo podría eso yo desplegarlo en una pantalla? Entonces, ya hay tecnología para ello y se está usando sobre todo, por ejemplo, en los museos. Son los museos donde usualmente no puedes tocar piezas para evitar el desgaste, ¿no? Piezas antiguas, entonces podrías tener así en una exhibición una pantalla donde tú podrías, por ejemplo, estar tocando el calendario, lo que llamamos el calendario azteca, por ejemplo. Entonces hay un montón de áreas aquí y la parte de las pantallas, ¿no? Que despliegan superficies es un área que se conoce como áptica de superficie o surface haptics, es el área de investigación en particular.
Y bueno, pues con todo esto que les presento, la áptica, como podrán darse cuenta, es un campo de estudio multidisciplinario, ¿sí? Y se ha dividido tradicionalmente en 4 grandes áreas. Una que es la parte de dispositivos ápticos, y en esta parte de dispositivos ápticos, ahí entramos los ingenieros como yo, que trabajamos en la parte de sensores, el diseño mecánico, todo lo que es la electrónica, el diseñar esos artefactos que me van a permitir interactuar con ese mundo virtual. Pero bueno, eso no va aunado a eso, también necesito la áptica computacional, y aquí entran pues los científicos computacionales que van a hacer todo el ambiente de la simulación. Por ejemplo, imagínense simular una operación de corazón, ¿no? Cómo simulas los tejidos, cómo modelas los cuerpos blandos. Todo eso es un área que sigue en desarrollo porque no está fácil. No es lo mismo, es más fácil simular objetos rígidos que objetos blandos. Entonces, ahí hay muchas matemáticas, mucha programación, muchas ciencias computacionales en general, y van de la mano, ¿no? No puedo tener el dispositivo áptico si no tengo el mundo virtual en la parte computacional. Y bueno, está la áptica multimedia, porque para hacer la experiencia más inmersiva necesito además incluir a los demás sentidos. Entonces, imagínense un simulador para un dentista. Si no tiene audio, al dentista no le va a gustar, ¿no? Ya ha habido estudios, ¿no? Hay un simulador que se llama el Simodont, que diseñaron en los Países Bajos, y que inicialmente no tenía audio, y uno de los requerimientos o de los comentarios que hacían los dentistas era eso, ¿no? Que les faltaba oír el chirrido de los instrumentos cuando están haciendo la limpieza, operaciones ahí en nuestra dentadura, ¿no? Entonces, sincronizar, por ejemplo, el audio con lo que estás haciendo en la parte virtual, con las simulaciones, todo tiene un reto, ¿no? Entonces es importante trabajar ahí con la gente que se especializa en esa área. Y finalmente, pues también está la parte de la áptica humana. Para empezar, pues para que nos ayude a quienes somos más del área de tecnología a entender los procesos biológicos y fisiológicos que están involucrados, la parte cognitiva y la parte también de evaluación de los sistemas, para saber que lo que estamos diseñando en realidad sí es útil para los usuarios finales. Entonces, aquí para trabajar en esta área, pues requerimos justamente trabajar en proyectos colaborativos con gente de diferentes disciplinas. Y bueno, como conclusión, pues esta fue una breve introducción a un área fascinante y que está avanzando a pasos agigantados, pero aún así todavía hay mucho que hacer. Y bueno, pues todavía desconocemos mucho sobre la ciencia del tacto, por lo que sigue siendo un campo de estudio con muchas oportunidades. Entonces, si a ustedes les interesa explorar esa área, hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Que podrían explorar, tanto desde el punto de vista matemático, el punto de vista computacional, el punto de vista físico del dispositivo, ¿no? Y bueno, algo bien importante en esta área es el alto costo justamente de los dispositivos comerciales. Y por eso es que a nosotros como profesores de universidad nos toca promover justamente el diseño de dispositivos de bajo costo que sean asequibles para las escuelas y los centros de salud. En los últimos años, aquí en la facultad hemos hecho algunos diseños y seguimos trabajando en esa área para tener esa tecnología áptica al alcance de todos. Y bueno, con esto concluyo la presentación. Muchas gracias por estar aquí, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. Selene ya pensó en su pregunta de cierre. Primeramente, muchas gracias, Eloisa, por compartirnos tus conocimientos en esta área tan interesante y en donde todavía hay mucho por trabajar. Y en ese sentido, tú empezaste estudiando ingeniería y posteriormente, en tu posgrado estudiaste física. Me supongo que debido a la necesidad de poder hacer estos dispositivos cada vez más realistas. ¿Es así? Sí, bueno, yo soy, como decía, de formación ingeniero en electrónica. Entonces después de la ingeniería hice una maestría también en electrónica, pero más orientada a control automático y robótica.
Y bueno, dio la casualidad que justamente la parte de control automático me gustó y finalmente dije, bueno, vámonos a hacer un doctorado que fue en física, pero especializada en la parte de modelado, ¿no? Y análisis matemático de ecuaciones diferenciales, pero enfocada en sistemas dinámicos físicos, ¿no? Del mundo real. Y justamente, bueno, pues como uno es, bueno, soy ingeniero, es ingeniera, me gusta la parte de proyectos aplicados, ¿no? La parte que tiene que ver con cosas de laboratorios. Entonces, al terminar el doctorado, tuve la oportunidad de trabajar en una universidad tecnológica en los Países Bajos, justamente en el grupo que era especialista en tecnología áptica. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que podía combinar la parte de ingeniería, que me encanta, con la parte de matemáticas y computación, ¿no? Entonces, combinaba 3 áreas que coincidentemente son las 3 áreas que trabajamos aquí, bueno, 3 de las 4 áreas que trabajamos aquí en la Facultad de Ciencias, donde justamente me dieron trabajo. Y pues ahí, digo, mi experiencia y la oportunidad que tuve de trabajar en laboratorios pues, de primer mundo, donde diseñan, o sea, estuve en el laboratorio donde diseñaron, por ejemplo, el primer robot que operó con tecnología áptica, un ojo humano. Entonces, eso me dio, pues, herramientas e ideas, ¿no? Para venir a México y decir, bueno, ahora, ¿cómo podemos promover esta área? Y bueno, una de las desventajas es obviamente pues la limitante económica, ¿no? El recurso que requieres. O sea, no tenemos aquí esos laboratorios que tenía yo en los en los Países Bajos, pero justamente esa misma limitante pues es un área de oportunidad para desarrollar nuevos prototipos. Y hemos trabajado desde hace algunos años en prototipos educativos, justamente para enseñanza de ciencias, para enseñanza de física, y lo más reciente, en lo que hemos estado trabajando es un proyecto de un tesista de licenciatura en el área de física, con el que estamos diseñando un teclado áptico para invidentes. Entonces, igual, o sea, de ahí viene todo eso, ¿no? O sea, a mí me fascina, justamente por mi formación de ingeniera, pues todo eso que tenga que ver con construcción de objetos, pero al mismo tiempo haces modelado de cosas de matemáticas, que es otra de mis áreas favoritas, y física, ¿no? Todo complementado. Sí, exactamente. Entonces aquí si alguien es científico aplicado, pues hace uso de diferentes áreas y se apoya en las otras áreas que se requiera. Como comentaste, ¿no? Si vas a hacer una aplicación médica, pues uno no es todólogo y tiene que apoyarse de un médico. Sí, y en ese sentido me acuerdo que desarrollaron un dispositivo para texturas para personas con fobia, ¿no? Sí, ese fue uno de los primeros trabajos, hace algunos años, había competencias estudiantiles y justamente con los estudiantes tuvimos la oportunidad de que entrara una competencia y que nos dieran justamente como, pues era parte de clasificar, ¿no? Que te proporcionaran la plataforma y se desarrollaron algunas aplicaciones para gente que tiene fobias a animales pequeños, por ejemplo. Hemos trabajado también en la parte de rehabilitación virtual con estudiantes de doctorado, con Cristina, y actualmente pues ya estamos más bien buscando también diseñar un guante áptico de bajo costo. Ahí tenemos un proyecto en curso con estudiantes de ingeniería y actualmente con estudiantes de física, pues la parte del teclado áptico para personas con discapacidad visual. Entonces, pues hay muchísimo trabajo por hacer todavía. La áptica, más o menos, ¿en qué época se formalizó como área de la ciencia? Bueno, el estudio de la áptica viene desde antes, ¿no? En la parte biológica. Ya como tecnología, surgió más o menos en los noventas. En los noventas son los que empezaron los primeros dispositivos comerciales. Y a partir de ahí es que ha habido un auge a diferentes áreas, ¿no? Actualmente digamos que la tendencia sigue siendo el desarrollo de dispositivos para, por ejemplo,
medicina, simuladores médicos, pero también en la parte de áptica vestible. Sí, como, o sea, como dispositivos que te puedas cargar y vestir, ¿no? Ujú. Entonces, pero sí no, o sea, no es, digo, conforme pasan los años ya no lo dice uno tan reciente, pero bueno, si comparas con otras tecnologías, pues 90 son ya más o menos 30 años, ¿no? Es Tiene. reciente, ¿no? O sea, Sí, por eso te digo, todavía si lo comparas con otras tecnologías, pues sí, todavía dices es reciente y todavía hay mucho que hacer ahí, sobre todo porque, o sea, nos falta más, conocer más cómo el mecanismo biológico. sobre todo, pues se basa mucho en todas estas conexiones que hace el cerebro y el problema es que no conocemos cómo funciona el cerebro al 100%. Exacto. Y aparte, bueno, finalmente todo lo que tiene que ver con realidad virtual, o sea, la estrategia es cómo engaño a mi cerebro para hacerle creer que estoy tocando algo como si estuviera en el mundo real. O sea, esto es percepción, ¿no? Claro, me surge la pregunta, ¿no? Me supongo que los primeros que estuvieron trabajando en esto son los simuladores para la NASA y aviación, ¿no? Sí, sí. O sea, finalmente, pues la parte de realidad virtual sí fue más bien hacia la NASA e igual, ¿no? También en la parte, la gente de robótica teleoperada, también fue ahí, ¿no? Digo, ahora, por ejemplo, cuando hablamos de los rovers que mandan, ya son rovers que pueden detectar obstáculos y decir, bueno, ok, ¿qué sentí, qué detecté, ¿no? La gente que empezó con la robótica teleoperada, pero aplicada a medicina, ¿no? Porque, digo, hoy en día incluso a lo mejor muchos de nosotros no quisiéramos que un robot nos operara, ¿no? O que el médico no estuviera en la sala de cirugía, pero ya se está haciendo, ¿no? Entonces, en esas áreas es donde ha habido justamente más inversión en la parte de investigación y es donde se ha desarrollado, pues, con más velocidad, ¿no? La parte de la tecnología áptica. Pues Eloisa, muchísimas gracias por compartirnos esta charla, este es tu espacio, te esperamos Muchas pronto. gracias. Muchas Hasta luego. gracias, Elene, a ti por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.